por ejemplo, en la biología molecular del cáncer. La regulación del ciclo celular implica aquel afán de la humanidad de querer alcanzar lo que es la inmortalidad, que es una característica de las células cancerígenas, la inmortalidad celular. La regulación del ciclo celular tiene que ver inclusive con conceptos básicos que tienen que ver desde el aspecto embriológico para el desarrollo de malformaciones congénitas. En sí, este tema es muy bueno, es muy bonito, espero que lo hayan revisado y si no lo han revisado, les pido que después, por favor, tomen su tiempo para irlo a revisar con calma. Bueno, desde el punto de vista de quienes hacen regulación del ciclo celular, está de más decir que toda célula es, o la célula es la unidad básica estructural y funcional de la vida. Lo tienen las eucariotas, las tienen las procariotas, lo tienen distintos, están en distintos niveles de organización y existen para poder regular el ciclo consta de dos enormes y gigantescas fases, que es la fase M y lo que es la interfase. Voy a señalar aquí, a ver, aquí con el puntero, lo que es la fase M, que es una fase pequeña, y una fase llamada interfase, que es la más grande, ¿verdad? Junto a las dos, cuando la célula está en cualquiera de estas, está dentro de lo que es el ciclo celular. ¿Cuál es el objetivo del ciclo celular? El objetivo es la reproducción celular. La célula comienza a reproducirse y a multiplicarse debido a varias cosas. Uno puede ser que está en época embrionaria y necesita darle continuidad, formación a cada uno de los distintos órganos y sistemas que se están formando. Otro puede ser porque son células basales, como por ejemplo en la piel, que constantemente se están descamando las células de la piel y es necesario estarlas regenerando. Puede ser debido a que hubo un daño específico, por ejemplo, alguna lesión hepática, ya sea por cirrosis o ya sea por cualquier otro tipo de lesión, inclusive un trauma abdominal, y eso va a generar que se active un mecanismo en el cual la célula entra a un ciclo celular ya sea más acelerado, un poco más lento o inclusive salga en algún momento del ciclo celular, dependiendo de las necesidades del organismo. Y esta fase G sub 0, que es la fase quiescente en la cual la célula deja o abandona por un momento, por un momento de tiempo un poco más prolongado o definitivamente lo que es el ciclo celular. Y es una fase donde deja de reproducirse y se dedica exclusivamente a realizar su función para la cual fue creada. Existen puntos de control y puntos de restricción. El punto de restricción, pues que lo vamos a ver más adelante. Los puntos de control garantizan en distintos puntos del ciclo celular verificar si la célula debe detenerse para entrar a revisión y verificar que todo lo que está escrito hasta el momento, su material genético, el número de organelos, si no hay alguna falla. Si todo está correcto, el ciclo continúa. Si hay algo que está anómalo, entonces se detiene, la célula se induce a lo que es la reparación y si no se logra reparar, pues al final termina la historia en una muerte celular programada. Ya, ese es el objetivo, ese es uno de los tantos objetivos pues de lo que es la regulación del ciclo celular en cada uno de los puntos de control. En el de restricción es donde se define no solamente verificar la integridad del material genético y de todo lo que integra la célula, sino también verificar si la célula es necesario que entre a una fase G sub 0 debido a que no es necesario más que continúe su duplicación celular. La complejidad estructural y funcional de las células eucariotas exige una regulación y supervisión muy controlada del ciclo celular. Más las consecuencias de un fallo en el ciclo celular serían desastrosas para la reproducción celular. Al final termina en lo que es puntos de control y restricción, algo parecido a lo que les venía hablando. Se menciona, miren chicos, existen literatura que te mencionan 3 puntos de control y un punto de restricción.
Hay otra literatura como por ejemplo, y pueden revisar histología de Ross. A mí me gusta bastante cómo está en Ross, muy bien el capítulo de ciclo celular. Aparecen 7 puntos de control. Y hay otros libros que te mencionan 5. Es variable. La verdad es que la biología molecular y los conocimientos sobre ciclo celular y regulación del ciclo es amplio, la bibliografía es variada, pero por lo menos el consenso que existe es que por lo menos son 3 puntos de control y un punto de restricción en el cual nadie discute. De ahí que han aparecido unos que otros, pues no es que esté malo, simplemente que todavía no se ha llegado a ese consenso como el consenso que tenemos ahorita con estos 3 puntos de control. ¿Qué buscamos verificar en los puntos de control? Bueno, ya les mencioné. Pero entrando a detalle, en el primer punto de control, que es en el punto M, se busca ver el ensamblaje del uso mitótico. En pocas palabras, verificar que verdaderamente el uso mitótico se ha ensamblado adecuadamente a nivel de los cinetocoros, los cuales están alrededor de los centrómeros de cada cromosoma. A ver si recordamos, recuerden que cuando estamos en una fase, en metafase de mitosis, es en metafase donde está a punto, ya cuando ya pasa la fase para lo que es la separación de las cromatides hermanas. Para que eso se dé, debe estar adecuadamente ensamblado el uso mitótico sobre lo que es el cinetocoro. Si no está adecuadamente ensamblado, puede generarse algún tipo de cromosomopatía. Creo que ya vieron el tema de cromosomopatía. Una de las cromosomopatías, por ejemplo, o más bien, uno de los mecanismos más conocidos de la cromosomopatía, si nos trasladamos a meiosis, es el famoso mecanismo de no disyunción. Y la no disyunción se da casualmente porque no se dio un ensamblaje adecuado y se guiñan el par completo de cromosomas, puede ser el 1, el 2, el 4, el par que ustedes quieran, hacia un lado, de tal manera que se va a generar un cambio en el número de cromosomas a la hora que se va a realizar el cariotipo, producto de ese mecanismo de no disyunción. Otro tipo de problemas que te puede generar un mal ensamblaje del uso mitótico es aquella cromosomopatía que se conoce como isocromosoma. Me imagino que también ya lo vieron con el licenciado. El isocromosoma es casualmente aquella donde se da también un mal ensamblaje del uso mitótico y se separa ese cromosoma que tiene sus dos cromátides, pero no en un sentido longitudinal, sino en un sentido transversal. De tal manera que entender cuál es la utilidad de que se revise en el punto M lo que es el ensamblaje del uso mitótico es fundamental para la humanidad. Obviamente, pues el conocimiento desde el punto de vista científico, porque eso nos permite ampliar las líneas de investigación y las terapias que pueden existir para tratar este tipo de errores cromosómicos. Por ejemplo, si nos vamos ahora al punto G1, que es el otro punto de control, bueno, aquí nos permite verificar el tamaño celular, las condiciones ambientales y el estado del ADN. Otra de las cosas que nos permite garantizar lo que es el punto G1. Pero el estado del ADN, recuerden por qué. Recuerden, y esto es importante, que después que ha terminado la mitosis, se ha separado de partiendo, por ejemplo, ya sea mitosis o meiosis, es lo mismo. O sea, no es lo mismo, me refiero a que es ciclo celular, que ya sea el ciclo de mitosis o sea el ciclo de mitosis, ambos es división celular. Lo que quiero decir es que partiendo de mitosis, una vez que se ha dado la división celular, se obtiene una célula o dos células completamente idénticas que son hijas de esta madre, pero que esta célula hasta el momento no ha pasado por una revisión después de la división. Una cosa es verificar el ensamblaje en el momento de metafase, ¿verdad? Para que se dé adecuadamente la separación de los cromosomas, pero una vez ya separado, necesitamos una nueva revisión. Y casualmente, si vamos a entrar a otra fase de división celular, a otro, va a continuar en el ciclo, es necesario que primero, antes de que continúe en el proceso de crecimiento y duplicación de organeles y replicación del material genético, es necesario que en G1, antes que termine G1,
verifique que todo lo que viene de mitosis verdaderamente a nivel genético esté adecuadamente correcto, que se encuentre, que no haya alguna anomalía escrita genéticamente. Porque si hay algo que no está correcto, entonces ahí la célula se detiene e induce a lo que es la reparación, y si no lo logra reparar, induce a lo que es la apoptosis. También tenemos lo que es el punto de control G2. También, obviamente, va a verificar el estado del ADN. Recuerden que venimos de la fase de S. La fase S, que es la fase de síntesis, que es donde se va a duplicar el material genético. Y a su vez, después que sale de la fase S, ya se ha duplicado, entonces es necesario, antes de abandonar la fase G2 y entrar a la mitosis, o sea, la duplicación celular propiamente, verificar el estado del ADN que se ha duplicado. Aquí verificamos el estado del ADN puro que viene, que no está duplicado, antes de duplicarse, porque si viene con alguna anomalía, se va a duplicar en la fase S con toda anomalía. Puede ser que aquí haya estado bien, pero si en la fase S, en el momento de síntesis, hubo un error, hubo un problema y se generó en esta fase de síntesis un problema genético, entonces es necesario, antes de entrar a mitosis, poder garantizar que aquí en fase G2, antes de terminar la interfase, verificar que el estado del ADN es el correcto. Por lo tanto, podemos ver que los puntos de control garantizan la vigilancia permanente durante todo el ciclo de que toda la estructura genética y organizacional también a nivel de organelos se encuentren a como debería de estar para evitar cualquier trastorno que lleve a alguna patología futura, tanto a nivel celular como a nivel pues, del organismo o el individuo como tal. Aquí vamos a hablar sobre, bueno, hay un punto importante. Aquí no lo menciona en esta lámina, pero sí existe otro punto de control, lo que es en la fase S, que es lo de síntesis, que ayuda a verificar que en cierto punto de la síntesis o de la replicación del ADN se verifique que todo esté dándose adecuadamente. O sea, hay varios puntos. Yo les había mencionado que hay como 7. Aquí pues ya te mencionan 4, pues además o 3 más lo que es el punto de control. La maquinaria de replicación del ADN, bueno, te pregunta si ha replicado todo el ADN, es el entorno favorable, tiene la célula del tamaño adecuado, porque inclusive hasta el tamaño se verifica en los puntos de control. ¿Por qué? Porque el tamaño, o sea, la célula debe alcanzar un tamaño porque en el momento que la célula en interfase comienza a crecer por muchas cosas. Comienza a crecer porque su citoplasma comienza a aumentar. ¿Por qué comienza a aumentar el citoplasma? Hombre, porque a través de sus distintos mecanismos de transporte de membrana comienza a incluir más agua, más electrolitos, más minerales, más proteínas, porque todo eso va a garantizar que a la hora que se dé la duplicación en interfase de las organelas, porque si las células hijas van a ser idénticas a la madre, quiere decir que van a tener la misma cantidad de mitocondrias, la misma cantidad de retículo endoplásmico rugoso, la misma cantidad de retículo endoplásmico liso. Ese es el objetivo de la mitosis, es una copia exacta, la hija partiendo de una madre. Por lo tanto, para que se puedan duplicar las organelas, que están constituidas de proteínas, de lípidos, de minerales, vitaminas, etcétera, etcétera, es necesario que comience a través de la membrana a entrar todos estos nutrientes, todo el líquido, todo el agua, para que comience a crecer y comience a generarse y a producirse cada una de las nuevas organelas. Entonces, dependiendo de la cantidad de citoplasma y de la cantidad de organelas, se va a definir el tamaño. Por eso la célula vigila que la célula misma tenga un tamaño adecuado para poder darle continuidad a lo que es el ciclo celular. La maquinaria de la mitosis, están todos los cromosomas alineados en el uso, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? En lo que era la fase M, el punto de control M. Para que estén alineados es porque verdaderamente el anclaje del uso mitótico se dio adecuadamente. En el control de la metafase se ha producido daño en el ADN. Es lo mismo que de lo que ya había explicado. Si verdaderamente hubo o no hubo algún daño, pero el daño en el ADN se viene
buscando a lo largo de todo el ciclo. Se ve en el ciclo M, se ve en lo que es el G1, se ve en el punto de control S, se ve en el punto de control G2. Siempre se está vigilando porque existe un guardián que en cada punto de control está vigilando, está permanentemente vigilando y garantizando que no exista alguna anomalía o alguna aberración en la escritura del material genético que se va a replicar, que se está replicando o que va a iniciar al proceso de replicación. El control del ciclo celular está a cargo de la familia de proteínas conocidas como quinasas dependientes de ciclina. Existen en la especie humana varios tipos de ciclina y CDK. ¿Por qué el término de ciclina? El jodido que descubrió el término a la ciclina descubrió de que estas enzimas son enzimas que se están produciendo constantemente, pero como se producen desaparecen, o sea, su vida media es pero muy corta, pero a como desaparecen también reaparecen, se están sintetizando constantemente, son cíclicas, su vida es cíclica, aparecen y desaparecen, entonces de ahí el término de ciclina, algo un poco medio ingenioso. Entonces, pero las ciclinas tienen que formar un complejo junto con otras proteínas denominadas CDK o quinasa dependiente de ciclina. Y es esta fusión la que interviene en los puntos de control, sea para liberarlos o para detenerlos. Entonces, pero no todas son posibles ni funcionales. Ok, los complejos CDK ciclina son específicos y están estudiados, bueno, la gran mayoría. Los complejos en las células eucariotas, bueno, tenemos los complejos CDK ciclina en G1S, que es el CDK2 ciclina E. Los complejos de CDK ciclina en G2 es el CDK4, el CDK6 con la ciclina D, pero que puede ser de 1, de 2 o de 3. Los complejos CDK ciclina en el S es la CDK1 y 2 con la ciclina A. Y los complejos CDK ciclina M es la CDK1 con la ciclina B. Estos son los complejos que trabajan en las células eucariotas y podemos ver qué complejo se da en qué punto de control específico, ¿verdad? Aquí están los puntos de control específicos para que ustedes lo revisen y lo estudien. Esto podría ser pregunta de examen, así que les recomiendo que esto lo impriman y se lo aprendan. Los complejos de ciclinas en eucariotas. Como les había dicho, los complejos de ciclinas, por ejemplo, la CDK ciclina M, aquí está su respectiva CDK1 y ciclina B, y aquí es donde ellos se están interactuando, la ciclina con la CDK, ¿verdad? Para que una vez que se da el complejo, se da el pase, es la llave maestra para que continúe el ciclo, y así sucesivamente. Pero si en algún momento hay alguna anomalía, entonces el complejo no se da, y el no darse el complejo, entonces no se puede darle o no se da la continuidad del ciclo, se detiene. Es necesario que se dispare el número de ciclinas, se formen los complejos CDK ciclina y así pueda transformarse en la llave que le dé permiso a la célula a continuar en el ciclo celular. Lo que les había mencionado con respecto a la ciclina, su vida media es tan cíclica, es tan corta que varía. Por ejemplo, la ciclina en G1 tiene una vida media un poquito más larga. Bueno, esto no es vida media, este es el ciclo de expresión, ¿verdad? ¿En qué momento se da? Esta solo se expresa la G1 en todo lo que es el ciclo celular, pero la G1S estrictamente en la fase S, la ciclina S, su pico máximo es en G2 y la ciclina M estrictamente en la fase M. Son los puntos donde se pueden encontrar en mayor concentración y donde se deben de dar en mayor concentración para que se dé la liberación del ciclo en su respectiva parada. Esto es más de lo mismo. Bueno, las ciclinas dirigen los acontecimientos del ciclo celular mediante la asociación con una familia de enzimas llamadas quinasas dependientes de ciclina. Algo de lo que yo ya había repetido, ¿verdad? El complejo sin ciclina, si el CDK no se acomoda con lo que es la CDK inactiva, y con una CDK
la CDK está inactiva y no se une con una ciclina, entonces los factores en fase S están apagados. Sin embargo, por ejemplo, cuando ya está el complejo CDK-ciclina, o sea, está la función, sí se va a dar lo que es la fosforilación, ¿verdad? A nivel celular, e inicia la fase S, o sea que se da el inicio de la replicación del ADN, o sea que está activado. ¿Qué quiere decir? Más de lo que había dado, más de lo que había dicho anteriormente. Esto es una forma un poco, no sé si más sencilla, pero siento que es casi lo mismo de lo que les mencioné en la lámina pasada. Les mencioné que si el complejo CDK-ciclina están fusionados, son la llave. Entonces, por ejemplo, complejo de ciclina G1S es esta de acá, en esta fase. Observen. Este es el complejo de ciclina. Aquí, bueno, no sé si le quieren decir punto de control G1. De hecho, es el punto de control G1 y es en el punto de control G1 donde vamos a tener exactamente la ciclina G1S. Entonces, cuando ellas se logran activar producto de que ya se dio en este punto de control la revisión de todo lo que se debe de revisar y todo está bien, entonces se da chance, se da permiso para que la ciclina se fusione con la CDK, se junten y de tal manera que ya juntas las dos generan una cascada de fosforilación. No, escuchen bien, no es de desfosforilación, dije una cascada de fosforilación sobre los blancos específicos. Y esos procesos de fosforilación generan la cascada de liberación de enzimas que van a generar el inicio de lo que es la replicación del ADN en lo que es el inicio de la fase S, porque casualmente estamos hablando de este complejo en este punto de control, porque aquí vamos a lo que es el inicio de la replicación. Por eso el ejemplo se da en un punto de control específico. ¿Ya? Un ejemplo famoso de cómo las ciclinas y la CDK trabajan juntas para controlar la transición del ciclo celular es el del factor promotor de maduración. Entonces, tenemos la ciclina M. La ciclina M, recordemos que está aquí en el punto de control M. Se junta junto con su CDK y el CDK activado permite lo que es la fosforilación. Entonces, la fase M apunta a fosforilados, lo fosforila e inicia la fase M. Esto es lo que permite la formación de uso, la condensación de cromosomas y la ruptura de la membrana nuclear. La ruptura de la membrana nuclear, ¿verdad? Recuerden que el término correcto, jóvenes, es envoltura nuclear. Para que se pueda romper la envoltura nuclear, recuerden que hay varias capas. Hay una membrana nuclear externa, una membrana nuclear interna, y también existe una lámina, ¿verdad? Que se encuentra directamente en contacto con el nucleoplasma. Esa lámina, ¿verdad? Va a estar constituida por laminina, y esas lamininas, gracias a este complejo CDK-ciclina M, se garantiza la liberación o el desensamblaje de esas lamininas junto con esta otra proteína se llama con otra proteína, se me escapa el nombre ahorita, para que la laminina se dé el proceso de desensamblaje y así la envoltura nuclear se pueda desintegrar y pueda liberar todo lo que es material genético para que luego, ¿verdad?, se pueda dar lo que es la condensación y la fusión del uso mitótico sobre lo que es el cinetocoro de los cromosomas y pueda darle continuidad a lo que es y finalización a lo que es la mitosis. El complejo CDK-ciclina, ¿verdad? M, que agrega fosfato a los blancos, ¿verdad? Y genera la ruptura de la membrana. Entonces, eso es lo que hace, pues, como un ejemplo, pues, de lo que es el factor promotor de maduración. O sea, esto es importante, no lo había mencionado. Cada complejo, todos van a fosforilar para comenzar. El objetivo de la CDK-ciclina es fosforilar. ¿A dónde van a fosforilar? No es fuera de la célula. La fosforilación lo hacen cuando se refiere a blanco, tal vez, no, creo que tal vez esto no lo expliqué.
cuando me refiero a blanco, como lo pone aquí el ejemplo, no se refiere a una célula blanco, se refiere a un blanco específico dentro de la célula, porque los complejos C de K-ciclina funcionan dentro, intracelularmente, para poder activar distintos mecanismos. ¿Qué mecanismo? Pues, hombre, depende de en qué momento del ciclo estemos, de qué momento del ciclo estemos hablando. Pero en esta moda, la fase M, donde se va a dar el anclaje, el uso mitótico sobre lo que es los cinetocoros para dar la división de las cromatides hermanas, en ese momento el complejo C de K-ciclina M lo que va a generar es la ruptura de la membrana de la envoltura nuclear. ¿Ya? Entonces el blanco va a hacer esos puntos a nivel de la laminina para garantizar que se dé el desensamblaje y se pueda dar la ruptura de lo que es la envoltura nuclear. Entonces los blancos van a variar dependiendo obviamente del complejo C de K-ciclina y del momento de parada del ciclo celular donde se esté dando la revisión adecuada de lo que es el proceso del ciclo celular en cuestión. El complejo promotor de la anafase cicloplasma, bueno, el factor promotor de maduración también provoca su propia destrucción mediante la activación del complejo promotor de la anafase cicloplasma, un complejo proteico que causa que las ciclinas M se destruyan a partir de la anafase. Entonces, como todo proceso, ¿verdad? Tiene un proceso de creación y de desintegración. En este caso, el complejo, el APCC, para no repetirlo, se va a agregar con otras proteínas y eso hace que se inactiven de tal manera que las coecinas se mantengan unidas, las coecinas se mantienen unidas, las cromátides, mantienen unidas las cromátides. Y esto está inactivo mientras este está funcional. Pero una vez que la segurina se haya activado debido a la acción de la APCC, garantiza lo que es la ruptura de lo que son las coecinas que mantienen unidas las cromátides. Y así la coecina partida, las cromátides se separan. Y eso se da gracias a el complejo promotor de la anafase. Pero una vez que esto se logra dar, es necesario que las ciclinas como tal se inactive porque su vida media es corta y si continúa durante esa parte del ciclo celular puede generar inestabilidad y puede generar más fosforilación en otros puntos específicos. Entonces es necesario simplemente que se active en el momento específico que debe actuar y luego la desintegración de este para que puedan actuar otros complejos de K-ciclina dependiendo de qué tanto vaya avanzando el ciclo celular como tal. La fosforilación de los complejos, mencionar. Uno, la síntesis y acumulación de las ciclinas de la fase 1 de interfase. La formación, ¿verdad? Esto es la fase S, ¿verdad? La formación del complejo G1, C de K-ciclina, ocurre la fosforilación de proteínas que promueven actividades de la fase G1. Esto es importante. Observen que la formación del complejo G1, C de K-ciclina, ¿verdad? Ocurre la fosforilación de proteínas que promueven actividades de la fase G1. Es lo mismo de lo que habíamos hablado aquí. Esto está en esta lámina que lo había explicado con esta parte de acá, es lo mismo de lo que está acá. La síntesis y acumulación de las ciclinas de la mitosis y la formación del complejo C de K-ciclina mitótica, ¿verdad? En lo que es la fase M, que permite la fosforilación de proteínas que promueven inicio de mitosis y del complejo de enzimas que promueven la anafase, ¿verdad? Que es el complejo APC, que significa complejo promotor de la anafase. Todo esto que está acá es a qué se dedica o qué es lo que realiza cada complejo en los respectivos puntos de control. Este en el punto de control en G1, el punto de restricción también, ¿verdad? Lo que es el punto de control en M y el punto de control también en M. Tenemos punto de control en M y punto de control en G1. Los mecanismos moleculares que regulan el punto de control en G1, importante. Hay dos.
lo que es la proteína RB, también conocido como proteína retinoblastoma, por el momento en el que se descubrió que estaba implicado en la formación del cáncer retinoblastoma, y la proteína E2FA. Estas dos proteínas garantizan la regulación del punto de control en G1. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del problema que se encuentre, se va a dar una represión de la transcripción dependiente del E2F o la transcripción dependiente del E2F. Y van a haber inhibidores o activadores para que se dé la activación y función de este como tal. Los eventos intracelulares en el punto de control en G1S. Bueno, vamos a tener el factor de crecimiento que va a llegar hacia lo que es el receptor de membrana, se va a dar una traducción de señal que va a generar la activación de factores de transcripción. El factor de transcripción a nivel del material genético va a generar lo que es la transcripción de genes específicos para generar proteínas específicas denominadas ciclinas, dependiendo de cuál esté ya va a ser la ciclina para G1, para S, para G2 o para M, y esta a su vez busca su complejo, se une a su complejo, y una vez formado el complejo CDK-ciclina, va a buscar al blanco, recuerden que habíamos hablado del blanco, el cual va a generar un mecanismo de fosforilación, y las ciclinas, las distintas ciclinas y los distintos complejos, ¿verdad? Van a estar funcionando constantemente para generar lo que es ese mecanismo de fosforilación o de fosforilación para irle dando continuidad a los distintos mecanismos que van ocurriendo a lo largo del proceso del ciclo celular. Y luego tenemos que si se activa, se da la transcripción del E2F dependiente activada, puede generar, ¿verdad?, de que se active lo que es un ARN mensajero y que va a llegar y va a actuar a nivel de lo que son las ciclinas en los distintos complejos. Otro mecanismo, ¿verdad? Los complejos ciclinas CDK pueden permitir que se dé lo que es la entrada en fase S. Los mecanismos moleculares que regulan el punto de control en G2S, bueno, es parecida al factor de transcripción, se produce lo que es la ciclina, se forma el complejo CDK-ciclina en este caso va a generar también lo que es la fosforilación. Aquí tenemos otras ciclinas, va a entrar en este proceso del ciclo que se va a fusionar junto con el complejo del CDK-ciclina y a su vez va a tener dos vías o entrar a lo que es de nuevo dar el permiso de la entrada a la anafase o activar otras quinasas, ¿verdad? Para inhibir o desinhibir lo que es el complejo CDK-ciclina en dependencia de las necesidades de la célula. Los eventos intracelulares en el punto de transición de metafase a anafase, bueno, tenemos aquí algunas cosas importantes. Para que se pueda dar de metafase a anafase, recordemos que lo que se vigilaba era que el uso mitótico se encontrara íntegro, que se fusione o que se ancle adecuadamente a los cinetocoros. Recuerden que este es el centrómero, y estos son de aquí el cinetocoro, ¿verdad? Que está rodeado del centrómero, y el cinetocoro va a permitir el anclaje sobre el mismo del uso mitótico para que se dé la separación de las cromátides hermanas. Una vez que se da eso, podemos decir que ya estamos en anafase, ¿verdad? Cuando se ha dado la separación, porque el uso mitótico comenzó a alar, gracias a la activación de la separasa. Pero recordemos que, creo que por aquí atrás está. Aquí estaba el ejemplo, ¿verdad?, de lo que estamos hablando acá, porque está el complejo promotor de la anafase, el APCC, que es lo que permite, ¿verdad?, al final la ruptura, ¿verdad?, de lo que es la coesina para que se dé la separación de las cromátides hermanas. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Aquí lo que era la transición metafase-anafase, ¿verdad?, se le da continuidad. Lo mismo, este complejo permite que se activen otras ciclinas y otros complejos como la APCC, que va a actuar a nivel de la CDK ciclinas para liberar
ese complejo y así el factor promotor de maduración se inactive y dé salida de mitosis o de salida a la mitosis. El mecanismo de control de ensamblaje, el uso mitótico, ¿verdad? Bueno, ya lo habíamos revisado. Los puntos de restricción, la familia Rubisco, que tiene 3 miembros. Rubisco tiene proteínas de retinoblastoma, proteína P107 y la proteína P130. Estos distintos, esta familia que está constituida por estas 3 distintas proteínas forman parte, ¿verdad?, de lo que es la familia Rubisco, que estos son proteínas que interactúan directamente sobre el ciclo celular en los puntos de control para garantizar que se detengan o que se continúe lo que es el ciclo celular. Mientras estas estén en altas concentraciones, no dejan pasar el ciclo. Esto es importante. Por ejemplo, si la proteína retinoblastoma, ¿verdad? O voy a partir desde acá. Si la proteína retinoblastoma está activa, esta puede venir y agarrar esta porción y bajar hasta activar la E2F y esta a su vez va a activar la transcripción de proteínas para la síntesis de ADN. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que le está dando permiso al ciclo celular para que continúe. Pero la otra opción, si al retinoblastoma no le parece, es garantizar fosforilación también y actuar directamente sobre el complejo CDK-ciclina e inhibir que continúe el ciclo celular y por lo tanto activar a la P21, que va a ser una proteína apoptóica. Los puntos de restricción, ¿verdad? Tenemos puntos de control y el punto de restricción. El punto de restricción solo está en G1, es único, solo es uno. El mecanismo es similar al de los puntos de control. Siempre va a actuar, ¿verdad?, lo que es la proteína retinoblastoma. Siempre todo está mediado por energía. Recordemos que estamos hablando de fosforilación, activación de proteínas, activación de mecanismos. En todo esto está mediado siempre las moléculas de ATP para que todo esto pueda funcionar. El complejo CDK-ciclina, ¿verdad?, que va a generar junto con la liberación de ATP la activación de factores de transcripción que han estado inactivos, ¿verdad? Y así generar el mecanismo que se espera que se dé en el proceso específico dentro del ciclo celular. Y así que las proteínas puedan darle chance a que avance el ciclo celular como tal. Freno activo, la proteína retinoblastoma, y freno inactivo, siempre la proteína retinoblastoma, que quiere decir que es la PRB la que garantiza que se active o inactive o que continúe lo que es el ciclo celular en dependencia de lo que en el proceso de revisión se encuentra. En los vertebrados, el franqueo del punto R está regulado por los factores de crecimiento que se unen a los receptores de la superficie celular. Esto produce una cascada de reacciones destinadas a activar quinasas mitogénicas que migran al núcleo y fosforilan las proteínas. Estas últimas, que controlan los genes de proteínas implicadas en la división celular, son las que desencadenan la mitosis. Es lo mismo de lo que veníamos hablando, es una forma textual de representarlo. El punto R, recordemos que es el punto de restricción. El punto R, voy a recordar para que no nos perdamos. El punto R es aquí en G1, que es el restriction point. Aquí está, el punto de restricción. En G1 vamos a tener este punto del que se está hablando en esta lámina. En los vertebrados, el franqueo del punto R está regulado por los factores de crecimiento que se unen a los receptores de la superficie celular. Ya vienen factores de crecimiento, se unen al receptor, el receptor activa un mecanismo intracelular que manda una señal, la señal va al núcleo, activa factores de transcripción que va a generar el inicio de la transcripción para sintetizar una proteína implicada en la división celular. Esa es la ruta estimuladora. La ruta inhibidora también existe factor inhibidor de crecimiento, se activa mismo también factor de transcripción para que se genere una proteína de bloqueo de la división. El mecanismo es sencillo si lo vemos desde este punto de vista. Obviamente es más complejo si queremos profundizar en la parte molecular, pero de una manera sencilla de esto trata. Una ruta estimuladora, una ruta inhibidora, creo que eso está
no está muy complejo así de comprender. Y eso produce una cascada de reacciones destinadas para activar quinasas mitogénicas que migran al núcleo y fosforilan las proteínas. Estas últimas, ¿verdad? Controlan los genes de proteínas implicadas en la división celular, que es el ejemplo de la ruta estimuladora. Tenemos P16, P21, P27 en el ciclo celular. Son proteínas, ¿verdad? Que también están implicadas en la regulación del ciclo celular. Lo mismo, son vigilantes y son desencadenantes de la apoptosis, de tal forma que si se encuentra algún problema, alguna anomalía en lo que es la revisión de los puntos de control, estas proteínas al final van a inducir a lo que es la muerte celular programada. En resumidas cuentas, eso es todo. Por eso, si el ADN, aquí no lo menciona, pero también tenemos a P53. Si el ADN está alterado, P53 actúa y puede activar a una cascada de moléculas, por ejemplo P21, por ejemplo P27, entre otras. Y dependiendo de lo que logre reparar, porque hay veces que sí se logra reparar el material genético, se puede inducir a que continúe el ciclo celular como tal. Las proteínas inhibidoras del CDK, ¿verdad? Que es la que ya hemos venido tocando, la familia IN4, que es la P15, 16 y 18, la familia P21, P27, P57, inhiben con la intención, ¿verdad?, de frenar el ciclo. Hay un retrocontrol del ciclo celular. El retrocontrol está destinado por P53, pero P53, que es un regulador de la proliferación de la mayoría de los tipos celulares, las alteraciones del ADN provocan una acumulación de esta proteína. Si el daño es severo, esta proteína puede causar apoptosis, muerte celular, y los niveles de P53 están incrementados en células dañadas. Esto otorga tiempo para reparar el ADN por bloqueo del ciclo celular. La P21 es un mediador de la interrupción del ciclo celular en la fase G1, pero óigase bien, actúa como mediador inducido por la proteína P53 en respuesta a la lesión del ADN. La P21 retrasa la progresión del ciclo inhibiendo los complejos ciclina CDK y bloqueando la replicación del antígeno nuclear de proliferación celular necesario para la síntesis durante la fase S. Y la P16 es un inhibidor de la sinasa CDK4. O sea, es lo mismo de que realiza la misma función de P21. Si se fijan, P21 dice que retrasa la progresión del ciclo inhibiendo complejos ciclina CDK. Bueno, este también PD16 inhibe el complejo sinasa CDK4. Tanto P21 como PD16 inhiben los complejos con el objetivo de detener el ciclo y permitir que se dé la revisión correspondiente en dependencia de la parada en la que se encuentre en el ciclo celular como tal, o en el punto de control, pues, propiamente dicho. Pero es P53, conocido también como el guardián del genoma, el que garantiza esta activación. Con respecto a esto, mencionar que el P53 o el guardián del genoma como tal es conocido así porque es la proteína por excelencia que garantiza la vigilancia permanente, pero no solamente es la vigilancia del material genético, sino es la responsable de inducir a la apoptosis como tal. Es la principal responsable de que se pueda inducir a un mecanismo de apoptosis, de tal forma, para resumir esto, tenemos puntos de control en G1 que forma parte o es el mismo punto de mismo y único punto de restricción, es el único. Pero también tenemos puntos de control en S, puntos de control en G2 y puntos de control en M. Cada uno tiene sus distintos complejos CDK-ciclina. Los complejos CDK-ciclina son los responsables de garantizar que se le dé continuidad a lo que es el ciclo celular en cada parada o en cada punto de control. Pero primero en ese punto de control se debe dar una revisión. ¿Quién induce esto? P53. P53 activando otras moléculas como P21 y P16, entre otras. Entre otras porque hay otras que ya la vimos anteriormente, como las que están acá.
Y estas proteínas como tal retrasan el ciclo en ese punto de control, o son los que permiten que se dé esos puntos de control retrasando el ciclo, inhibiendo que se dé esa fusión entre o que se formen los complejos C-decaciclina, que son la llave maestra para darle continuidad a distintos. Si al final hay un error, P53 va a hacer que permanezcan proliferando o produciéndose, sintetizándose cantidad suficiente de P16 para que no se dé la continuidad del ciclo, y a su vez va a inducir el inicio del proceso de apoptosis. ¿Por qué? Porque si hay un daño irreparable, lo que se tiene que hacer es eliminar la célula. Esto, muchachos, es la génesis del cáncer. Cuando P53 está dañado en una célula por X o Y motivo, sea por radiación, sea por agentes químicos, sea por cualquier otra cosa, pero si hay algún problema en P53, esa célula no va a poder detener en las paradas, en cada una de las paradas del ciclo celular. Y no solo eso, no solo va a generar las paradas, sino que tampoco va a poder hacer revisiones correctas. Por lo tanto, va a comenzar a dejar ir durante todas las fases del ciclo celular todos los errores genéticos que se vayan dando, no va a haber corrección, y ahí es donde comienza el inicio del cáncer como tal. En pocas palabras, en términos sencillos, este es parte de la explicación de lo que es la biología molecular del cáncer en muy pocas palabras. Esto es más amplio, ¿verdad? Pero en pocas palabras, ese es el origen. Y entendiendo muy bien a profundidad este tema, podemos entrar en otro tema ya, lo que es la biología molecular del cáncer, que es otro tema un poquito más amplio y muy bonito como tal. El cuerpo es un estado celular en la que cada célula es un ciudadano. La enfermedad no es más que el conflicto entre los ciudadanos de este estado provocado por la acción de fuerzas externas. Por Rudolf Virchow. Agradezco, ¿verdad? Su muy buen comportamiento, chicos. Agradezco también al licenciado Dionis Zapata, que fue que me facilitó la presentación, ¿verdad? Les comento, ¿verdad? Para que sepan, ayer el licenciado Dionis estuvo cumpliendo años, 15 años por si acaso, yo solo le comento aquí entre no le digan que yo les dije. Abro la sesión de preguntas y respuestas para ver si tienen dudas, chicos. Este es el momento, los escucho. Si no, damos por terminada yo tengo una pregunta, doctor. ¿Aló? Bueno, en el caso de que mencionaba de lo de génesis del cáncer, que es cuando P53 está dañada, alguna manera de saber anticipadamente que hay un problema con esa proteína. Claro, yo te entiendo, sí, pues claro, debe existir. Si me preguntas en este momento, no me lo sé, porque ya eso es algo a nivel de biología molecular, eso está a nivel de laboratorio, eso no es algo que vayan a hacer en un laboratorio tradicional, eso ya es a nivel de investigación, eso es lo que se está haciendo casualmente en los laboratorios donde se está haciendo investigación para terapia del cáncer. O sea, eso es lo que lleva décadas la humanidad tratando de descifrar a ver cómo jodido hacemos para darle fin a esta enfermedad de salud pública global que más que pandemia ha sido, no sé, pues es como el talón de Aquiles de la humanidad. Pero sí, claro que sí, debe existir. Esto es uno de los ejes de investigación primordial de la humanidad. O sea, muchos centros de investigación se dedican a esto, a estudiar la P53. Los invito, entren a INARI o entren a The New England Journal of Medicine, a The Lancet, a Nature, a Science, a cualquiera de las revistas de investigación científica y pongan P53 y van a ver el montón de artículos que van a encontrar que se están estudiando y se están haciendo de todo tipo. Y van a ver que hay P53 en hepatocarcinoma, P53 en linfoma no Hodgkin, P50, y van a ver que van a encontrar la P53 estudiándose en toditos los cánceres. Claro que sí, esto es una de las rutas de investigación más populares, porque es, por eso es el apodo que se le tildó como guardián del genoma. Es la principal proteína que garantiza la vigilancia del material genético durante lo que es cada una de las fases del ciclo celular. No sé si contesto tu pregunta o te dejé. Sí, doctor, sí, está bien así.
¿Alguien más, chicos? Mire, si por ejemplo cuando se están viendo las células afectadas por, así pues como cuando ya te vas a tener un cáncer o un tumor, que la célula, una célula sana, mutó, por decirlo así, se convierte en una célula maligna, y así sucesivamente se va esparciendo, o sea, se va multiplicando y va infectando a otras células. Eso es debido a la falla de esa proteína P53 y eso indica pues de que no pasó, o sea, sí pasó por el ciclo celular, pero como no tenía esa proteína, eso quiere decir de que no pudo ser corregida en los puntos de control. Y así es donde se va dando así, porque ya no es una célula, sino es un tejido grande. Maura, lo que estás diciendo no es errado, es correcto, pero no es el único mecanismo de producción del cáncer. Estoy diciendo que es una de las principales, es la principal proteína implicada dentro de lo que es el mecanismo de regulación del ciclo celular y de vigilancia de lo que es el material genético, pero no es la única, son muchas proteínas las implicadas, pero dentro de las principales rutas, esta es la primordial. Eso es lo que quiero, con eso quiero que se vayan. Ok, gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ok, chicos, fue un placer haberles dado esta conferencia. Fue corta, sencilla. Me despido. Gracias por su atención. Les recuerdo, ¿verdad? 15 años está cumpliendo el licenciado Dionis, ¿oyeron? Tengan muy buen día y feliz semana académica, con mucho trabajo y desvelo. Chao. Chao, Licen.